Características de la minjá 7. La levadura. Ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Estaba prohibida toda levadura en las menajot que se presentaban a Elohim para ser quemadas en el altar. Menajot es el plural de minjá, ¿sí? La misma prohibición se aplicaba a la miel. La fermentación es símbolo de corrupción. Yahshua dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá nos damos cuenta de la representación tipológica en lo espiritual. Shaul también dijo: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácido de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiso decir Shaul con esto? ¿Que tenemos que ser panes ácidos y comer panes ácidos? No, dijo él que nos limpiemos nosotros y seamos los panes ácidos a ser ofrecidos, que nos limpiemos de toda maldad, porque nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, de manera que seamos esos panes ácimos, panes sin levaduras, para completar el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, la levadura siempre representa los agregados, todo lo que se agrega y crece, ¿sí? Es todo lo que hace crecer las cosas porque acrecienta, como sucede con las interpretaciones humanas que se vuelven reglamentarias, ¿no es cierto? Cuando están acrecentando cosas a algo donde Yahweh no ha dicho, no ha dado orden establecida, ¿no es cierto? No ha dicho hagan esto para siempre, no. En algunos casos se lo dice, pero en otros casos no lo dice, y sin embargo se levantan reglas como así hay que hacerlo. Uno de los ejemplos es justamente la ofrenda de harina. No tiene cantidad especificada en cuanto a la ofrenda que deba hacerse, pero en el Talmud esta cantidad se ha establecido como que tienen que ser 10 tortas de cada uno de los tipos que acabamos de ver, ¿no es cierto? Esa es la decisión de los sabios, ¿no es cierto? Y de los sacerdotes, o sea, en realidad es de los sabios porque son los que han escrito estas cosas, pero Yahweh no especificó cuál tenía que ser esa cantidad. Entonces, ahí es donde hay levadura. Hay un acrecentamiento a lo que Yahweh no dijo qué cantidad. Si el hombre o la mujer que quieren traer la ofrenda traen 8 panes en vez de 10, estarían en problemas con los jajamín, pero no con Yahweh. Y eso es lo que al final de todo importa. Entonces, Yahshua dijo otra parábola: el reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Dice en nuestro Adón en Matías 3. Esta parábola se refiere a la mujer, ¿sí? Que es el cuerpo de toda la historia a través de las 3 eras, la era de Pesach, la era de Shavuot y la era de Sukkot. Y el Adón nos muestra que en todas las eras ha existido y existirá aún en el milenio levadura entre la gente, o sea, agregados, mezclas adulteradas, ¿sí? Al parecer forma parte de la naturaleza humana, lamentablemente está la naturaleza caída, tener que andar toqueteando toda regla, ¿no es cierto? Toda cosa que el Padre nos da y tratar de, no sé, mejorarla. Parece que quisiéramos hacer eso. De un extremo al otro de las escrituras, sin ninguna excepción, la levadura representa el mal, el pecado, ¿sí? Sin embargo, veremos que es utilizada en varios sacrificios, ¿sí? Porque eso tiene otra representación. Por ejemplo, en Vallicat 7:13 dice: esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas, sí, la presentará junta con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. Esto va en la Shelamín. Y en Vallicat 23 dice: deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. Estas son las primicias de la cebada, que ya lo vamos a estudiar. Sin embargo, en ningún caso, que quede bien claro esta diferencia, en ningún caso estos panes leudados deben ser quemados. No existe ofrenda sobre el altar, o sea, para ser quemada, de ningún tipo de levadura. Los panes son ofrecidos, los panes son colocados, ¿sí? Los panes con levadura acompañaban otros sacrificios, ¿sí? Pero no eran ofrecidos sobre el altar bajo ningún concepto. Pero en cuanto a la mija, la levadura estaba cuidadosamente excluida, o sea, toda la parte que fuera a ser quemada y el resto no podía tener levadura. No debía haber nada ácido, nada que hiciera levantar
representar la masa, nada que expresar al mal, en lo que representaba a Yeshua HaMashiach, hombre, porque esa es la representación tipológica de la harina. En él no había nada agrio, ni engreimiento moral, ni autoengrandecimiento, todo era puro, sólido y sincero, ¿sí? A veces su palabra podía cortar, ¿no es cierto?, hasta lo vivo, pero en sí misma no era nunca agria ni orgullosa. Su modo de proceder atestiguaba siempre que en realidad andaba en la presencia de Elohim y que jamás agregó nada a la palabra del Padre. Por eso Yeshua tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Entre los que por la fe pertenecen a Mashiach, sabemos muy bien cuán a menudo la levadura se muestra en todas sus propiedades y sus efectos, ¿no es cierto? No ha habido nunca sobre la tierra más que un solo ser que haya realizado la Corbán Mija perfectamente sin levadura. Y gracias a Elohim, esta ofrenda realizada es para nosotros, para nutrirnos en el santuario de la presencia divina en comunión con Elohim. Este ser ha sido nuestro Adon Yahshua. Evidentemente, ningún ejercicio puede ser realmente más edificante y dar mayor refrigerio, mayor shalom al entendimiento renovado que meditar en la perfección sin levadura de la humanidad de Mashiach, ¿sí? De meditar en ella e incorporarla a nosotros, y que contemplar la vida y el ministerio de aquel que fue absoluta y esencialmente sin levadura. Y tenemos que aprender de él porque él es nuestro modelo, ¿sí? En sus pensamientos, en sus afectos, en sus deseos, él no tuvo levadura. Él fue constantemente el hombre perfecto, sin pecado, sin tacha, y cuanto más por el poder del Ruach podamos comprender estas cosas, tanto más profunda y bendita también será la experiencia que haremos de la gracia que condujo a este ser perfecto a ponerse él mismo bajo todas las consecuencias de los pecados de su pueblo, o sea, de nosotros, ¿sí? Como lo hizo en el madero. Pero esta última consideración se refiere al punto de vista bajo el cual nos presenta a nuestro Adón el sacrificio de la expiación. En la Corbán Minjá, que declaro, no es cuestión del pecado. Y a pesar de que sabemos que Yahshua hizo un único sacrificio, cada uno de los sacrificios es solamente un aspecto. En el aspecto de la Corbán Mija no existe el tema del pecado, ¿sí? No es la figura de una víctima expiatoria, sino de un hombre real, perfecto, sin tacha, sin que haya cometido ninguna transgresión, engendrado y ungido por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Por dentro y por fuera con el Ruach, poseyendo una naturaleza sin levadura, viviendo una vida sin levadura y haciendo subir siempre hacia Elohim el perfume de su propia y personal excelencia, observando entre los hombres una conducta caracterizada por la gracia sazonada con sal, como dicen Colasillín. En el proceso de preparar el pan, ¿no es cierto?, se utiliza normalmente la levadura. Actualmente la gente la compra, ¿no es cierto?, pero antiguamente se preparaba en casa, es conocida como masa madre, y se produce simplemente dejando fermentar por 2 o 3 días harina mezclada con agua, la cual se va alimentando cada día con un poco más de harina, un poco más de agua, y se va dejando en un lugar donde oscuro, donde pueda estar fermentando, ¿sí? Algunos le añaden un poquito de miel, inclusive, vean que están todos los elementos, ¿no?, para acelerar el proceso de fermentación. De manera que este crecimiento se debe simplemente a la mezcla de 2 ingredientes que no necesariamente deben fermentar. Los panes ácimos se preparan también con harina y agua, exactamente, ¿no? Pero no se permite que dé comienzo al proceso de fermentación. Esto implica que la masa debe ser usada de inmediato, al menos dentro de las primeras 12 horas, ya que los israelitas salieron de sus casas cargando sus masas sin leudar y las cocinaron al día siguiente. Como dicen Shemot 12, así que el pueblo tomó su masa antes de que se leudara con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos sobre sus hombros, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Mitzrayim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Mitzrayim y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. Así que demora este proceso, no es tan instantáneo, ni hay que ser tan
como las reglas que están en el Talmud acerca de estos asuntos, ¿no es cierto? Que tienen que ser inmediatas y en 5 minutos tiene que estar preparado. Como podemos ver, ya en la Biblia misma muestra que ese proceso no le había acontecido todavía a los panes que habían sacado de Egipto ya la masa preparada. La levadura podía hacer que las cosas fueran agriadas artificialmente y la miel que las cosas fueran endulzadas artificialmente. Ya veremos la miel. Elohim no quería ninguna de estas dos cosas en el sacrificio, no quería agregados, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, Él quiere que lleguemos tal y como somos, sin hacernos a nosotros mismos ni más amargos ni más dulces artificialmente, sin tratar de disimular nada, ni de esconder ni de agregar. La levadura lo que hace es inflar el pan. Tenemos que quitar la levadura de nuestro servicio. Esto quiere decir que tenemos que quitar la religiosidad, la hipocresía, hacer las cosas sin la intención de buscar la aprobación, el reconocimiento de las personas y sin agregar nuestras propias opiniones y argumentos.